Se han cuantificado alrededor de 30.000 plantas comestibles. Cada año, alrededor del 0.1% del total de especies del mundo se pierden. Se han descrito alrededor de 950.000 especies de insectos en todo el mundo. Aproximadamente, el 25% de las medicinas provienen de químicos encontrados en algún ser vivo. Algunas especies de seres vivos tienen hasta 400.000 genes. Los seres humanos tenemos 25.000. En cada programa te hacemos énfasis en la importancia de proteger nuestro planeta, pero el tema que estamos tratando el día de hoy está íntimamente relacionado con ello. Si con la contaminación afectamos a la biodiversidad y afectamos al ecosistema, matamos al planeta. Mejor no lo pudiste decir, Pisu, definitivamente. Así que hay que cuidarlo y hay que proteger los ecosistemas. Escuchen lo siguiente. Algo sencillo que podemos evitar para contribuir al cuidado de los ecosistemas y la diversidad es evitar el uso de insecticidas en aerosol en nuestra casa, ya que afecta a todos los insectos, incluyendo a los polinizadores. Buen mensaje porque nos queda claro, este es el único planeta que tenemos hasta el momento. No, definitivamente. Y aunque vayamos a otro, yo creo que el planeta Tierra es aparte muy, muy hermoso y tiene todo para nosotros. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pisu, pon atención, ¿escuchas? Es momento de compartirte un mensaje especialmente preparado para ti a través de esta pantalla de la nave de ¿Qué rayos vamos? Y aparte quédense aquí porque viene Juanjo con los experimentos. Está buenísimo. Como peatón, evita textear mientras caminas. Cruza la calle en la esquina sobre los pasos peatonales y mantente alerta. Artículo 5, fracción 7. Estamos de regreso en ¿Qué rayos? Misión Marte y me encanta cuando en el laboratorio con Juanjo aparte estamos Pisu y yo también juntos. Todos juntos. Me da mucho gusto verlo, señor. Bienvenido. A ver, Juanjo, ¿qué va a pasar hoy en el laboratorio? Pues bueno, un ecosistema es un poco delicado hablar porque es hablar de un montón de cosas. Es decir, de lo que nos rodea, es hablar de ecosistemas. Pero vamos a definir un ecosistema como un lugar con características especiales, un pedazo del planeta Tierra que tiene cierta temperatura, cierto clima, cierta vegetación y un montón de cosas. Perfecto. Pero algo que sucede en todos los ecosistemas es el ciclo del agua. En todos hay. Órale, en padrísimo. todos hay y el agua es indispensable para todos los seres vivos. Correcto. Oye, me acuerdo, ¿se acuerdan de hecho que hicimos fue en la primera temporada del ciclo, justamente cuando estábamos hablando del agua, hicimos un ecosistema que funcionaba solito? Claro, por supuesto. Exactamente, que era autosustentable. Autosustentable, justo. Justamente. Bueno, entonces vamos a simular aquí el ciclo del agua. A ver, Padrísimo. En época de vacaciones uno va al mar, entonces dentro de este Matlaselenmeyer pondré un poco de peróxido de hidrógeno. El peróxido es agua con más oxígeno. Bien. Agua oxigenada le llaman. Ok. Imagínate que es el mar, que estamos en la playa, estás viendo el mar de frente. ¿Y qué es lo que calienta al mar? ¿El sol? El sol. Muy bien. Ahora, ¿cuánto calor se necesita para hacer que el agua hierva? Es decir, que pase a vapor. 100 100 grados centígrados. Se necesita 100 grados. ¿Está bien, Pisu? Muy bien. Eso. Esa es la Sí, le temperatura a la que ponemos hierve. atención a Juanjo. Ahora, Punto de ebullición. para que cuánto calor se mide en calorías. Entonces, una caloría se define como el calor que necesitas para... ¿Una unidad de calor sería? Exactamente. Equivalente? Es el calor que necesitas para que 1 gramo de agua se eleve 1 grado centígrado. Perfecto. Entonces, si yo tengo 1 gramo de agua y lo quiero elevar 100 grados centígrados, necesito 100 calorías. 100 calorías. Ahora, si tengo 1000 litros, Sí. si tengo 1 litro, entonces tengo 1000 gramos, Sí. necesito 1000 por 100 calorías. Órale. Ahora, si tengo todo un mar, para elevar, Wow. necesito mucho calor. Sí. El agua es de las Me imagino cosas... que solamente el sol podría lograr Exactamente. Se necesita mucho calor para hacer que pase a vapor. Ok. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es con ayuda de la química. Aquí tengo dióxido de manganeso, entonces pónganse sus medidas de seguridad. Con gusto. Lo que vamos a hacer es calentar el peróxido. Entonces, no con fuego, sino con ayuda de la química. Ok. Ayúdame a echar una cucharada de dióxido de manganeso Ok. aquí dentro. Bueno, ¿Así o así más como llena? está. ¡Wow! Se está evaporando. Sí. Lo voy a contener aquí
en este vaso. Sí. ¿Lo puedes tapar? Claro, por supuesto. Ahora fíjate cómo está hirviendo. ¿Le echo agua ya? Sí, échale. Vamos a apagarla. Wow. Listo. Entonces lo que está aquí era el vapor de ese peróxido. Ok. Sí, como un volcán Sí. en el Ahora, intenta tocar esto rápido. Está caliente, Muy muy caliente. Muy caliente. Muy Sí. caliente. Muy caliente. Está por lo menos a 100 grados. que es Debe de lo estarlo. que estuvo allí. Ok. ¿no? Ahora, en el ciclo del agua se calienta, se convierte en vapor, se eleva al aire, Sí. Ajá. se condensa, forma nubes, necesita partícula de polvo Ok. para que se condense ahí. Entonces Claro. se va condensando. Esta sería la atmósfera. Ok. Viaja por el mundo, llega a tu ciudad y empieza a diluviar como la canción de Llueve, Amarillo. correcto, sí. Así. Y entonces logra caer el agua nuevamente. ¿no? Ok, qué Llega a los bien. ríos, pasa por un montón de cosas. Sí. Pero es tan importante porque es quien regula la temperatura del planeta. Entonces se necesita un montón de calor para poder hacer que el agua cambie a vapor. Y además libera muchísimo calor cuando se vuelve a condensar y llega a los ríos. Ok. Ajá. Ok, sí, claro, por Libera supuesto. calor. Entonces el ciclo del agua es importantísimo. Increíble la forma en la que lo hemos comprobado Sí, a no, través de de este todos modos no experimento. podemos dejar de ver. Y esto es, me imagino que la temperatura sigue bastante alta la temperatura. Sí, y por mira, eso está tócalo atrás. Está bastante caliente. súper caliente. Súper Sí, caliente. Súper, sigue, súper caliente. sigue hirviendo. Increíble. Ahora, si lo hacen en casa, siempre háganlo con un adulto. Esto es peróxido de hidrógeno. Ajá. Ok. Y dióxido Agua de oxigenada y dióxido de manganeso. Y siempre utilicen guantes con el dióxido de manganeso. ¿Dónde Digo, con podemos el peróxido. encontrar este tipo de productos Esto es- para hacer experimentos? Solamente en laboratorio. Ok. Este no se lo van a vender a cualquiera, solo en laboratorio, a un químico especializado. El Ok. peróxido lo utilizas para pintarte el cabello. Correcto, Perfecto. Más claro. también. ¿Ah, sí? ¿De qué estás hablando, Juan? No es mi caso, exactamente, tampoco el de la güera, pero ya sabemos cuál sería el caso. Pues muchas gracias, Juanjo. Vamos a continuar en ¿Qué rayos? Increíble experimento, bravo. Increíble experimento. Continuamos. Bueno, yo sigo limpiando. Está hirviendo. Sigue caliente. Y la aplicación que te quiero compartir el día de hoy te va a ayudar de manera muy práctica a entender y traer contigo la información relacionada con los tipos de ecosistemas. Y así se llama precisamente la app, Tipos de Ecosistemas. Nos va a ayudar a entender de manera clara y muy descriptiva cuáles son los tipos de ecosistemas que mencionábamos Pau y yo hace ratito en el programa y cuáles son los detalles que conforman cada uno de estos ecosistemas, de tal forma que tengas toda la información en la palma de tu mano. Pues ¿sabes qué, Pisu? ¿Cuándo te hubieras imaginado que incluso podía haber un ecosistema adentro de ti mismo, en tu torrente sanguíneo? Claro, esa información me encantó conocerla. Sí, porque solo piensas en ecosistema y yo creo que piensas en la naturaleza y en lo que hay fuera de nosotros, pero Exacto. no en lo que hay adentro. Y no, es uno de los 4 principales ecosistemas también. Y me encantó además conocer que tanto en macro como en micro estén presentes esto, el fenómeno de un ecosistema y que a partir de ahí haya una biodiversidad muy particular. Aparte del tema de que sea todo tan dependiente una cosa de la otra y que con tantito que alteres, el ecosistema puede cambiar al 100% o incluso desaparecer. Exactamente, Bueno, eso por exactamente. supuesto no quisiéramos que sucediera y por eso les damos aquí tantas herramientas Exacto. para que eso no pase. Pero bueno, como siempre los esperamos todos los martes a las 6 de la tarde. ¿Sí? Pero vamos a de no creerse. Vamos a de no creerse. Las barreras de coral son el ecosistema con mayor diversidad del planeta al considerar su tamaño. Mientras más cercano al ecuador esté localizado un ecosistema, su biodiversidad será mayor. Una sola colonia de murciélagos puede llegar a comer hasta 9.000 kilogramos de insectos que amenazan a los cultivos por noche. Se estima que existen alrededor de 10 a 30 millones de especies de seres vivos en todo el mundo, aunque solo se han identificado 1.4 millones. Los seres humanos han domesticado alrededor de 35 especies de animales para su uso en la agricultura y producción de alimentos. Ya ha llegado el momento menos esperado del programa. Y este ecosistema no es oficial, pero podemos invitarlos a migrar al ecosistema en las redes sociales para que platiquen con nosotros en la conversación de Qué Rayos con el hashtag, por supuesto. Pau sabe lo que está diciendo, nos interesa mucho y además te lo agradecemos. Conocer cuáles son los temas que quieres ver aquí en el programa, porque muchos de los temas, por ejemplo, fueron sugeridos por ustedes a través de las redes sociales. Así es, en las redes de Capital 21, ahí nos pueden encontrar y aparte en YouTube, por si nos quieren volver a ver y ver y ver y ver muchísimas veces. Tantas veces quieran. Esto, por supuesto, en el canal oficial de YouTube de Capital 21 y las redes sociales de Capital 21 que están a la orden para ustedes. Así es, yo soy Pau. Yo soy Piso y esto fue ¿Qué rayos? Misión Marte.